Muy buenas tardes. Desde el Centro Cultural Montería del Banco de la República le damos la cordial bienvenida a esta actividad. La conferencia de esta tarde se titula Etnografía del despojo en el Caribe colombiano. Esta actividad la realiza la profesora Diana Ojeda. Diana Ojeda es profesora asociada en Sostenibilidad, Ambiente y Desarrollo en el Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Su investigación articula la ecología política, la geopolítica feminista y los estudios de la ciencia en el estudio de los conflictos socioambientales, en particular en relación con proyectos de conservación ambiental, mitigación del cambio climático y turismo de naturaleza. Su trabajo centrado en el Caribe colombiano se enfoca en dinámicas y procesos de despojo, extractivismo agrario, securitación y formación estatal desde una perspectiva feminista. Diana Ojeda es economista e historiadora y tiene una maestría y un doctorado en geografía. A Diana, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos esta tarde en el Banco de la República, en la ciudad de Montería. Como bien les decía, esta es una actividad que venimos desarrollando todos los años en el Banco de la República con el fin de dar a conocer a los investigadores los contenidos que pueden encontrar en el archivo Falsborda del Banco de la República en Montería, y seguramente pues Diana pues tendrá mucho que contarnos. Esta es la primera conferencia que vamos a tener con relación a este proyecto. No siendo más, pues Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Las preguntas e inquietudes les agradecemos por favor escribirlas en los chats que tenemos en Cisco Webex y en Facebook Live para que al final de la conferencia de nuestra invitada la podamos leer. Muchísimas gracias. Vale, Diana, muchas gracias por esa presentación y por la invitación. Aprecio montones poder estar acá, aunque bueno, con Guayabo, porque bueno, estaría en Montería, digamos, en presencial. Montería es mi segunda casa, es la casa de mi abuela, la casa de mi mamá, así que es un lugar pues que está súper atravesado en mi corazón, es como el de las nostalgias también de la infancia, de las comidas, ¿no? Como pienso en mote de queso en este momento, pero estoy en una montaña en la sabana de Bogotá. Pero aprecio mucho esta invitación, me alegra mucho ver a muchas personas conocidas, gracias por estar acá, veo, mejor dicho, amigas, amigos, amigues de muchos lugares, así que bueno, gracias. Yo espero que la conferencia sea más una conversación, que podamos después tener oportunidad también, pues de poder discutir más, entre otras porque me parece muy importante esta oportunidad de hablar sobre los métodos de investigación. Siento que muchas veces el trabajo como investigadoras, investigadores nos hace pensar que hay que mostrar el resultado y no hablar del proceso ni del detrás de cámaras. Entonces, me gustan mucho estas invitaciones que son sobre todo sobre métodos y por eso le puse como título a la conferencia Etnografía del Despojo para contar un poco cómo ha sido mi proceso de trabajo en Montes de María, cómo se atraviesa por ahí el archivo Falsborda y bueno, que podamos hablar un poco más de esas preguntas justamente sobre cómo se hace investigación. Yo llegué al archivo cuando apenas estaba en su organización, en su curaduría, hace muchos años. Estaba haciendo la cuenta y son casi 20, porque yo estaba haciendo mi tesis de pregrado, que era una mezcla entre economía, economía política, bueno, lo que quedaba de ella en ese momento en la universidad, e historia. Y yo estaba interesada en entender la formación de la región del Sinú como región, cómo entenderla, cómo entender su historia ligada a las sabanas de Bolívar y cómo entender en ese contexto también la lucha por la tierra. Entonces, llego pues hace muchos años, también como apenas sin entender muy bien qué estaba haciendo también. Y desde ahí he tenido la oportunidad de volver a visitarlo y de poder volver al material. Es un material riquísimo, riquísimo, entre otras porque tiene muchas imágenes. Y esa es una de las cosas sobre las que voy a hablar acá, sobre cómo
para mí las imágenes del archivo se han convertido tanto en fuente histórica como en un campo etnográfico. Y eso lo que significa es una aproximación al archivo desde, digamos, desde la convicción de que uno no va a buscar el documento prueba, como que a veces siento que cuando a uno le enseñan a ser historiador, le enseñan que uno va al archivo como a buscar la prueba reina de ese argumento que uno quiere mostrar, y si uno da con el documento, la sacó del estadio, y eso le puede tomar muchos años de trabajo, digamos, entre papeles y cajas. Pero mi mirada del archivo fue cambiando cada vez más, empezando porque, bueno, una de las cajas uno de los casos que yo quería indagar también, estudiando historia del Caribe colombiano, eran archivos de la United Fruit Company en Magdalena. Y me encuentro con el archivo allá y una de las cajas no aparece. Y me mandan para otro archivo y me mandan para otro archivo. Y esa idea de que la caja que no aparece, que tenía muchas historias, que se había quemado en un incendio, que se había ahogado en el río Magdalena, que se la habían comido los ratones, el hecho de que la caja no apareciera me hizo caer en cuenta, pues, de que desde que el archivo es un trabajo político, ¿verdad? Lo que nos muestra el archivo son hilos de poder. Y cuando uno hace trabajo de archivo, más que buscar pruebas, más que ir a revisar documentos y encontrarlos, uno justamente lo que está siguiendo es el archivo como campo etnográfico, ¿verdad? Que se muestra, que se oculta, que se dice, qué voces quedan registradas, qué voces se ocultan. Eh, y un poco pensando con historiadoras como por ejemplo Anne Stoller, ella dice específicamente eso, ¿no? En el archivo lo que uno debe buscar son silencios, eso que no aparece es lo que es más poderoso. Entonces mi aproximación al archivo ha sido, como les he contado, bueno, a lo largo de los años, también como con la tranquilidad de poder ir, no buscando una prueba, sino mirando qué materiales están allí. Y para mí ha sido un archivo muy, muy valioso. Voy a compartirles un poquito del tipo de cosas que uno se encuentra en el archivo y para mí. En este momento voy a compartirles la pantalla de un trabajo que hicimos con Andrea García, que está publicado en una revista que se llama Antípoda, y es un ensayo visual que hicimos con material del archivo. Entonces ustedes están viendo una foto que se titula Mapa para la toma de tierras, y esto nos lleva directamente a la IAP, ¿verdad? A Investigación, Acción Participativa, al trabajo que hacía Orlando Falsborda, pero también Víctor Negrete, pero también la profe Delmira Pérez, eh, y que estaba muy inspirado pues en el contexto de los 60s y 70s, cuando justamente estaba pues esta fuerza por la reforma agraria, estaba la NUC y la NUC Línea Sincelejo, que si ustedes recuerdan, la Línea Sincelejo es la que se aleja más del Estado, si bien pues las iniciativas de reforma agraria y de organización campesina venían muy dirigidas desde arriba, desde el Estado, la Línea Sincelejo dice, no, nosotros no vamos a establecer este diálogo con el Estado, nosotros vamos a irnos como por una apuesta muy, muy poderosa, muy, muy interesante de lo que se llamaron los baluartes. Y estos baluartes eran espacios autónomos campesinos que se creaban justamente a partir de la recuperación de tierras, eh, que pues era un trabajo, digamos, de justamente de hacerle frente a estos grandes terratenientes de la región. Estamos acá pues ubicados en las sabanas de Bolívar, ¿no? Como esta región grandota bueno, que hoy es Montes de María, tiene esto de las sabanas de Córdoba y también cómo se definen esas regiones es muy interesante. Porque estas regiones, digamos, no están dadas en tanto regiones naturales, ¿no? Como que no hay si bien ahí hay una clasificación que tiene que ver con las características biofísicas, esto es profundamente político también. Cómo se define una región tiene que ver con intervenciones militares, tiene que ver con construcciones culturales. Y bueno, estamos entonces, sí, 60s y 70s, como en toda esta emoción de los baluartes, de poder encontrar espacios. Y la academia jugando un papel ahí también muy interesante. Muy inspirada yo creo que dos corrientes que eran muy importantes en ese momento. Por un lado, la teoría de la dependencia, ¿no? Y una concepción de cómo el capitalismo y capitalismo agrario tenía que ser entendido en el contexto de la lucha de clases, en el contexto del acaparamiento de la tierra por parte y concentración de la tierra por parte de ganaderos, de terratenientes arroceros y digamos de estas élites
muy cerradas de apellidos que se pueden rastrear hoy en día, que van desde cédulas reales hasta el día de hoy, ¿no? Por supuesto. Y la otra corriente, les mencionaba la teoría de la dependencia, como con esta preocupación por el capitalismo agrario, por cómo se instaura. Y la otra, pues la educación popular, ¿cierto? Entonces, una de los trabajos que hacía la IAP, que entendía que la academia tenía que hacer, pues era educar a las masas, ¿no? Era una preocupación por cómo no se había dado la revolución. Si bien había habido a lo largo del tiempo acercamientos entre las clases populares y obreras y las clases campesinas, como, y digamos el Partido Socialista también, que en los 20 se organiza en Montería, ahí cerquitica de la Avenida Primera, por donde están los micos, eh, pero que justamente el problema era que teníamos un problema de falsa conciencia. Y la falsa conciencia, como ustedes saben, tiene que ver con la alienación, tiene que ver con el hecho de no entender la propia explotación, cómo se separa, ¿cierto?, al trabajador, y aquí, pues, digamos, muy masculino, porque este análisis tiene la reproducción social por ahí embolada, pero es un análisis muy masculino de cómo, eh, de cómo se da la separación del trabajador de los medios de producción, ¿verdad? Y la preocupación por, bueno, ¿cómo hacemos entonces la revolución si esta gente no ve su propia explotación? Entonces, un poco el trabajo de la academia era quitar esa agenda y poder justamente mostrar esta opresión que tiene unas características muy interesantes porque incluso se presenta de una manera que hila distintas formas históricas de explotación. Entonces, en un trabajo que también ustedes pueden encontrar en el archivo, aquí hay otra de esas imágenes también, ¿no? Como de estos talleres de cartografía. Este cómic, que es la historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica, que dibuja Ulianov Chalarca, eh, y que tiene como esa labor de recoger la memoria y de poder mostrar cómo desde hace mucho, mucho tiempo se viene dando esta explotación, cómo tiene raíces desde la invasión española, cómo se va transformando, pero termina siendo igual. Y eso presenta no solo a los campesinos y las campesinas como herederos de una explotación casi que transhistórica, pero también como herederos de la lucha, ¿no? Entonces se escogen unas figuras esenciales, está Vicente Álamo, está el Boche, eh, estas historias que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, aquí está la historia del Boche, ahí la que les estoy mostrando, lucha del pueblo, ¿no? Esa conexión entre los obreros y artesanos y los campesinos, que era tan importante. Y entonces también eso, presentar a los campesinos y las campesinas como herederos y herederas de esa lucha, ¿cierto? Por ejemplo, Juana Julia Guzmán se vuelve uno de esos personajes muy importantes, que además es una que a mí me encanta, porque pues Juana Julia Guzmán era la robatierras y era súper temida en su época. Felicita Campos, están como muchas figuras que empiezan a ser traídas. Y para mí este archivo, en este trabajo que, como les contaba, hicimos con Andrea García, lo analizamos a partir de esta idea de reactualización de la memoria, ¿cierto? Que es una propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui, esta socióloga aymara, boliviana, esta mujer que dice que justamente el poder que tienen estas imágenes, por un lado, es mostrar un régimen de visibilidad que oculta también, ¿cierto? Que tiene ese poder, como que le pone la luz sobre algo para ocultar otra cosa. Entonces, todo régimen de visibilidad es un régimen de invisibilidad, pero que también tiene esta cosa tan poderosa de la reactualización de la memoria, y es que cuando se reúnen estas campesinas y campesinos con académicas y académicos que venían como en esta idea de investigación, acción participativa, que podemos pensar ahora cada palabra, justamente lo que se hace es volver a la historia y traerla en un acto que es necesariamente político, que necesariamente busca contar una historia, ¿cierto? Y eso es algo que yo creo que es muy importante, no solo para quienes estudiamos historia, sino, digamos, en distintos campos, y es entender eso, que el cerramiento a una única versión de lo que ocurrió, pues es muy peligroso, y que contar distintas historias y poder volver a traer esas historias y contarlas es muy importante. Entonces, bueno, volver a estos archivos, volver a pensar qué era lo que hacían
Falsborda y demás personas que trabajaban en investigación participativa, creo que es un ejercicio muy importante también para hoy, ¿cierto? Como que en medio de esta coyuntura del COVID, donde hemos visto que lo que queda es justamente la comida, lo que queda es campesinas y campesinos que sostienen la existencia cuando las demás cosas parecen irse derrumbando, creo que nos permite volver a esa idea de lucha por la tierra, ¿no? Que ha sido tan criminalizada en la historia reciente de Colombia y cómo la lucha por la tierra y la defensa del territorio tienen ahí como unos hilos que son importantes, que los conectan. Todo eso lo podemos ahora conversar definitivamente. Pero quería como un poquito detenerme en eso, en la idea de investigación, acción participativa, ¿cierto? Es esta idea de que la investigación solo tiene sentido si permite transformar estas realidades de opresión, creo que eso es algo bien interesante, y participativa porque tenía toda esta idea de que se hace con la gente. De nuevo, aquí está Paulo Freire, están como todas estas ideas de educación popular. Sin embargo, mi aproximación termina siendo un poco distinta y les voy a contar porque voy a terminar de compartir aquí un ratico. Podemos volver a esto en cualquier momento. Y voy a tratar también de estar aquí pendiente del chat. Em, pero, digamos, a mí empieza a preocuparme de la investigación acción participativa unos puntos muy específicos, digamos. El primero es esa idea de la falsa conciencia, la idea de que nuestro trabajo es revelar realidades de opresión que la gente que está metida en esas realidades no puede ver. Y creo que esa es una suposición que se cae muy rápido, porque creo que si bien cuando trabajamos para ONGs, cuando trabajamos dentro de ciertas iniciativas con organismos multilaterales, nos mandan a hacer talleres de capacitación y talleres de capacitación, muy rápidamente uno se da cuenta de que la gente la tiene muy clara, ¿cierto? La gente sabe cuál es su realidad. Eh, y asumir que es un problema de ignorancia y que la academia puede solventar ese problema de ignorancia, pues creo que es muy problemático, ¿verdad? Yo creo que pues, no sé, para mí y creo que para muchas personas a mi alrededor, la experiencia de hacer trabajo de campo, la experiencia de hacer trabajo etnográfico, es justo una muy, eh, que lo pone a uno en un lugar muy incómodo y creo que es una que es importante porque es una incomodidad donde uno sabe que no tiene ni idea de nada, o sea, uno cae en cuenta de que necesita es aprender y necesita es entender y que esta gente sabe, y sabe de verdad, y sabe de historia, de política, de economía y que realmente los títulos ahí no valen nada y la experiencia de uno tampoco sirve para mucho. Entonces creo que a partir también como de esa lección que le da uno el trabajo de campo, creo que uno no puede pensar que uno va a enseñar, ¿cierto? Si algo uno va a aprender y bueno, eso pone también en un lugar distinto el papel del experto, ¿no? Que es un papel también súper problemático. Lo otro es que creo que refuerza algo que ha sido, digamos, entendido dentro de las ciencias sociales, y en particular de la antropología, como el arquetipo del etnógrafo. Y es esta idea de una persona que viene casi siempre de la ciudad, que viene de afuera, que además esa distancia le permite como asumir el papel del observador, ese papel del ojo de águila, ¿no? Como decía también Donna Haraway, en que uno puede mirar desde afuera. Y ese arquetipo del etnógrafo es un etnógrafo blanco, masculino, ¿cierto? Es un hombre, eh, clase media por lo general, y que termina instaurando unas relaciones también muy coloniales, muy problemáticas. Y bueno, también en mi propia experiencia, así como mi encuentro con el campo es un encuentro donde me doy cuenta de que de verdad no tengo ni idea de nada. O sea, que si me pasan un machete es un desastre, que si me pasan el trasmayo lo enredo, que no puedo diferenciar entre dos tipos de ñame porque se me confunde el criollo con el espino, ¿cierto? Es como esta experiencia de me leí todos estos libros y ahora qué hago, que justamente ellos me están contando y ellas me están contando una realidad muy compleja y la etnografía me permite justamente pensar con estas personas que tienen una teorización de lo que les ocurre, que es muy sofisticada. Lo otro que me pasa, pues, es que de muchas maneras yo no encarno ese arquetipo del etnógrafo. De muchas maneras sí, y de otras no. Entonces también creo que pensarse como en ese papel un poco mesiánico de que uno puede ir y ser como el asistente
o como el ayudante de la liberación, tiene una cosa mesiánica de que uno puede salvar a estas personas. Y creo que eso es algo problemático también. Y lo tercero es que permite reforzar una mirada estática y muy agrarista de lo que es el campesinado como sujeto político. Uno se va encontrando también en el camino, que es bastante más complejo, entre otras porque existen las mujeres, entre otras porque niños y niñas trabajan cantidades de horas en el campo y no tenerles en cuenta no permite ver estas realidades. Y porque muchas personas que se identifican como campesinas y campesinos, pues ni siquiera viven en el campo, ¿cierto? Viven en la ciudad o tienen estas existencias que tienen muchas patas, ¿no? Son mineras y son campesinas, son personas que se dedican al trabajo doméstico, pero también son vendedoras ambulantes de pescado cuando toca, son pescadores, son campesinos, ¿cierto? Es como que esas ideas que tenemos muy desde la sociología, muy desde la economía más clásica de lo que es un campesino, empiezan también a desestabilizarse. Entonces, mi aproximación a la investigación acción participativa, que fue parte de mi formación, como creo que la de todas las personas, digamos, de ciencias sociales, es una cosa además muy fuerte, muy latinoamericana, muy con esas raíces de la teología de la liberación, la teoría de la dependencia y la educación popular, pues termina siendo un lugar que no funciona para mí, no termina de funcionar para hacer trabajo en Montes de María. Y es desde el feminismo y desde la geografía feminista que empiezo a pensarme cómo es mi labor, cómo es esa responsabilidad que yo tengo como académica tratando de entender problemas de tierras, de acaparamiento de tierra y agua en un lugar como Montes de María y en general, digamos, como esas sabanas de Bolívar. Es un lugar pues muy inspirado, por ejemplo, en Spivak, con la idea de responsabilidad. Si yo tengo el sombrero de académica, tengo que responder como académica, ¿no? Esa idea de responsabilidad, pero también desde la geografía feminista, esta idea de que si uno quiere realidades distintas, tiene que construir espacios distintos y que la investigación y que la academia, y esto es un punto para mí fundamental, son formas de crear esos espacios, de producir esos espacios, de producir esos mundos. La investigación, mejor dicho, casi que no necesita el apellido de acción, porque toda investigación es una forma de producir realidades y esas realidades son espaciales. Y digamos, partir de ahí le hace a uno también, pues, establecer otras relaciones con el campo, otras relaciones con las personas con las que quiere trabajar, con esas personas que empiezan a participar en su investigación. Y a partir de allí, pues entonces empiezo a hacer esta etnografía que mi forma de definirla es colaborativa. Digamos que me gusta la idea de colabor como idea de trabajo conjunto, que a mi modo más también deja muy claro que el trabajo colaborativo no es un trabajo romántico donde todo el mundo está de acuerdo. Si uno en realidad está trabajando con alguien, está haciendo el trabajo con alguien, se da cuenta de que eso es algo difícil, eso es un tira y afloje, como cualquier persona que ha estado en una relación sentimental puede darse cuenta, ¿verdad? Cuando uno hace el trabajo con alguien, pues eso no es simplemente que todos son florecitas y todo funciona perfecto, sino tiene que ver con desacuerdos, con poner relaciones de poder sobre la mesa, discutirlas de maneras que muchas veces son dolorosas para ambas partes eh, y de darse cuenta de cómo las relaciones humanas, digamos, tienen estas tensiones y estas dificultades y hacer estas tensiones y dificultades parte del trabajo que uno hace. No hacerse loco, meterlas debajo del tapete, salirse diciendo como, ay, no, sí, es que mi trabajo es reflexivo, no es suficiente, sino justamente cómo entonces en el trabajo colaborativo uno todo el tiempo tiene que estar negociando, tiene que estar actualizando los acuerdos. Y así es como cuando yo me reúno con campesinas y campesinos de Montes de María, me la etnografía del despojo. Y yo, digamos, no era una categoría que yo había considerado en mi trabajo, pensaba que era una categoría muy legal, muy digamos, ¿cierto? De la ley de víctimas, como pensarse despojo y empiezan a decir, no, le estamos hablando de otra cosa, ponga atención, le vamos a hablar de despojo. Y así es como surge también, pues muy pensando desde ese archivo que yo he podido ver en, en el trabajo en el archivo de Falsborda, creo que ahí ya pude compartir, sí. Entonces empezamos a trabajar
este cómic. Ya no de eran para enseñar a la gente iletrada, que era lo que tenía la IA ahí atravesada, de nuevo, desde una forma también masculinista de entender la investigación, a mi modo de ver. Y empiezo a pensar en el lenguaje narrativo como una forma muy poderosa y muy compleja. A mí me costó mucho aprender a leer imágenes porque siento que a uno, pues en el camino, en la escuela, en la universidad, lo que le hace es embrutecer esa parte del cerebro, ¿verdad? Cuando pintaba dibujitos en el colegio, pues la profe la regañaba y le decía, no, no haga eso. Y leer imágenes de muy, por cierto, los silencios, lo que la imagen cuenta, es muy poderoso. Hay momentos en este cómic que es Camino Conados, que ustedes pueden leer, está en línea, está en la página. Y este momento a mí me parece súper poderoso, que ese personaje, si ustedes ven en la parte de abajo de la derecha, esa viñeta donde cierra el marcador, ¿verdad? Es un momento de silencio, pero es un momento donde se desmorona todo dentro de él, ¿verdad? El pasado se junta con el presente y lo que ya pasó se le pone delante en el futuro. Entonces, es a partir de, digamos, de este uso de este lenguaje que además surge en colaboración con, digamos, con distintas personas que inspiran el personaje de Abel, que termino de poder entender y de alguna manera articular entre palabras, imágenes, el trabajo con artistas, con guionistas, eh, qué es el despojo, qué termina siendo el despojo. Y, y bueno, el despojo atrás y el adelante y lo que está pasando ahora se revuelven y el despojo es no sobre la propiedad, no sobre el predio. El despojo es cuando lo que se pone en juego, lo que se ha de reproducir la vida. Entonces vuelve otra vez esta perspectiva feminista, esta perspectiva desde el cuidado, desde la reproducción social, a aparecerme, y es justamente la vida misma lo que está en juego, ¿verdad? Y es una vida que vale la pena vivir. Y eso justamente es una pregunta en el territorio, pero que con territorio tampoco es suficiente, ¿verdad? Porque el territorio es una categoría equitativa, al contrario, es el comienzo de poder entender qué está haciendo la gente cuando dice esto. Bueno, no quiero alargar mucho más porque de verdad me interesa mucho darles un poquito de empezamos estas imágenes, esta narrativa gráfica con estas distintas personas con quienes trabajamos de las asociaciones campesinas en pero también investigadoras, investigadores de la Universidad Javeriana, de la Universidad de Cartagena, tratando de justamente entender esto qué significa. Y digamos, para mí, a esto poder tener una discusión más rica, más conversada, para mí esto es una estados muy poderosa, si no es en un mapa, y ese mapa se vuelve real, y ese mapa se vuelve común, estoy con Gramsci, porque es que, como dice Dayan, es el que es esta cadena feminista, es el mapa que da detrás de los ojos, ¿verdad? Es esta idea de que Córdoba entera, de que Montes de María son regiones donde ya el conflicto pasó, donde la guerra se acabó, donde el desarrollo llegó gracias a estos empresarios, donde la teca, la palma, son sinónimo entonces de una realidad, digamos, que ya no vale la pena mirar al pasado. Y este trabajo en Montes de María insiste en la continuidad de esta violencia, ¿verdad? Incluso si las incursiones paramilitares son, digamos, parte de la memoria de ese final de los 90, principios de los 2000 en esta región, esa violencia queda y esa violencia se vuelve ordinaria, ¿cierto? Ahí digamos, esto es algo que hemos pensado con cuidado, como estas geografías ordinarias del despojo, de la violencia, lo hemos pensado con cuidado con Eloisa Berman, que es profe por las ideas de Vinadas, de cómo la violencia es eso para mí la investigación es cartografías, es cartografía contra ese mapa hegemónico, ese mapa que se vuelve sentido común, ese mapa que dice que en Montes de María ya la violencia pasó y con la investigación justamente lo que uno busca es contracartografiar, ¿verdad? Mostrar esas otras historias.
Entonces voy a hacer ahí. Muchísimas gracias de verdad bueno, por conectarse, por estos comentarios. Gracias, Tatiana, que dice que ella tuvo la oportunidad de leerlo. En Facebook tenemos una pregunta de Alberto Anaya. La pregunta es, ¿cómo explicas la denominación de Mujeres Bravas del Sinú que hizo alusión Fals Borda en su obra? Gracias por esa pregunta. Eso es algo que es súper interesante del trabajo, por ejemplo, de la historia gráfica de la lucha por la tierra, y es digamos, esta decisión deliberada de incluir mujeres y personas negras dentro de la historia campesina. Y creo que eso es algo bien interesante porque estamos hablando de años antes del multiculturalismo y está como este esfuerzo por rescatar estas figuras femeninas y estas mujeres bravas, porque además no solo hacían un trabajo fundamental de cuidado, sino que eran quienes desalaban, ¿cierto? Eran quienes reclamaban la tierra para el que la trabaja y quienes hacían parte fundamental de sus baluartes, no solo en su planeación, sino ya, digamos, en la recuperación de la tierra. Incluso hay historias que son de tradición oral en la región que dicen que las mujeres eran muy paraban y que no les importaba meterse con la policía y que además eran quienes iban a sacar a los hombres de las cárceles. Cuando metían a los hombres a la cárcel, eran ellas quienes se iban. Entonces, por eso, por ejemplo, la figura de Felicita Campo, ¿no? Esa figura tan emblemática como de ella parada, casi que como con esa figura de la libertad guiando al pueblo, seguramente alguna relación debe haber ahí, sino que yo no soy historiadora del arte. Y esta idea de Juana Julia Guzmán como la robatierras, ¿verdad? Y en las descripciones se dice que era una mujer muy temida. Creo que eso es bien interesante. Aquí hay una pregunta en el chat, si te parece, Diana, voy a leerla, es de Tatiana, seguro la leyeron, pero dice que si sería posible hacer recomendaciones frente a la ruta metodológica para hacer este tipo de trabajo sobre memoria. Yo creo, Tatiana, bueno, que es difícil pensarse como una fórmula que se ajuste a todos los contextos, ¿verdad? Como que cada problema de investigación exige su propia ruta y hay algunas cosas que sí definitivamente creo que funcionan bien y es un esfuerzo porque lo participativo, ¿no? De investigación, acción participativa no llegue después, ¿cierto? Yo siento que lo colaborativo exige antes, el durante y el después de una investigación. Y eso muchas veces implica negociar con el financiador, muchas veces implica acomodarse. Como te digo, en mi experiencia, yo llegué a investigar conservación ambiental y son las organizaciones campesinas las que me dicen, no, usted va a estudiar despojo. Entonces, un poco como estar abiertos a eso y abiertas a eso que Rita Segato llama la etnografía por demanda, ¿no? ¿Qué necesita la gente? Y eso implica también dejar claro qué expectativas uno no puede llenar, ¿cierto? Como que la simple presencia de una persona allí a veces lo hace a uno ver como ingeniera, a veces lo hace a uno ver como abogada, a veces lo hace a uno ver como funcionaria del Estado. Y es muy importante como ser muy claro y muy clara uno con qué puede hacer, ¿cierto? ¿Cuál es mi papel aquí? ¿Qué puedo hacer? Y eso no es solo una vez al principio, esto no son consentimientos previos e informados, esto es una conversación constante. Entonces es muy importante poder construir un espacio donde justamente se negocie. Yo qué quiero, usted qué quiere, yo para qué quiero esto, usted para qué quiere esto y cómo podemos llegar a un acuerdo. Creo que eso es importante, ¿no? Como pensarse no lo participativo, no la socialización al acabar el proyecto, sino una conversación que sigue. No sé si tienes una pregunta de Facebook, Diana, y vamos así una y una. Sí, ahí acabo de escribir en el chat, hay una pregunta desde Facebook. ¿Qué particularidades tienen las mujeres anfibias de esta región del Caribe colombiano en las luchas por el territorio? Sí, bueno, creo que una de las cosas muy potentes que nos hemos dado cuenta, y esto es algo para toda América Latina, es el papel de las mujeres en la lucha contra el extractivismo. Esto es algo impresionante. Cuando estamos hablando de líderes socioambientales, de líderes ambientales, de defensores del territorio, en su gran mayoría estamos hablando de mujeres y organizaciones de mujeres. Si ustedes piensan en figuras como Juana Carfunao en Chile, como Berta Cáceres en Honduras, como Francia Márquez en Colombia, estamos hablando de organizaciones, no para pensarnos en las luchas en La Guajira, que son tremendas,
Entonces creo que juegan un papel fundamental y tiene que ver con cómo hemos sido las mujeres socializadas para el cuidado, ¿cierto? Esto es algo que la ecología política feminista le para las bolas, porque al ser las mujeres las encargadas de temas de salud, de temas de comida, son quienes se dan cuenta muy rápidamente de la conexión, por ejemplo, entre pesticidas y enfermedades. Eso es algo que ahora, digamos, hace parte de mi investigación y de mis proyectos de investigación más recientes. Quiero entender esa conexión entre salud ambiental, salud humana y el uso de pesticidas como por ejemplo el glifosato. Las mujeres se dan cuenta muy rápidamente de esto y esto, digamos, se ha pensado como bajo esta idea de ciencia de las amas de casa. ¿No? Es como si le paramos bolas a los científicas que son las mujeres, en tanto están pendientes de la calidad del agua, de este tipo de variaciones, como que uno se da cuenta de que juegan un papel fundamental. Entonces, pues al estar el sostenimiento de la vida en juego, las mujeres tienen una responsabilidad mayor para poder sostener la vida en condiciones como por ejemplo la actual, ¿cierto? En medio del COVID, quienes más han tenido que llevar carga sobre sus espaldas son las mujeres, somos las mujeres. Eh, y creo que por eso juegan un papel tan importante, ¿verdad? Francia Márquez lo define como defensa y cuidado del territorio, porque no es solo esta idea de que hay que defenderlo, sino que hay que garantizar que sea cuidado y que pueda permitir esa reproducción. Aquí había otra pregunta sobre cómo ha influido la música en los territorios. Eh, no, pues sobre esto hay muchas investigaciones. Yo no soy, digamos, quien pueda hablar sobre estos temas. Hay trabajos muy bonitos y muy fuertes, ¿no? Que hablan sobre este papel en Montes de María, el papel que juega el porro, también el porro estilizado desde las élites, pero también el papel que juegan el bullerengue. eh, Súper importantes, digamos, para el Pacífico también, no solo hay estudios para el Caribe colombiano, sino también para el Pacífico. Entonces, no puedo contestar la pregunta, sino decir que definitivamente ha jugado un papel fundamental en la transmisión de tradición oral, pero pues que toca ir como a los trabajos que se han hecho esa investigación. ¿Dónde se encuentra Caminos Condenados? Hasta hace poco se conseguía en la Panamericana. Eh, Debe haber en muchas bibliotecas una copia, porque digamos el libro lo compró la Red Nacional de Bibliotecas, entonces se distribuyó para muchas zonas rurales, entonces debería haber una copia. En las universidades también. Y como les digo, se puede comprar en librerías, en la Panamericana, en la Lerner. En todo caso, si les interesa consultarlo en línea, aunque bueno, con las novelas gráficas no necesariamente siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, con nada es lo mismo, pero si les interesa consultarlo en línea, en la página academia.edu, que es una página donde se comparten trabajos con fines académicos y no comerciales, pueden verlo y descargarlo.